Buenas tardes. Veo que ya empezaron a unirse a este espacio de formación. Antes de iniciar formalmente con el tema de hoy, vamos a dar una esperita de unos 3 minuticos para que las personas terminen de llegar. ¿Listo? Bueno, yo creo que podemos entonces iniciar con este tema que nos convoca hoy. Así que oficialmente, en nombre de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, les damos la bienvenida a este espacio que busca básicamente compartir con todos ustedes algo de lo que nosotros constantemente estamos compartiendo con las comunidades en las que hacemos presencia, gracias a un programa de responsabilidad social que se llama Opción de Vida. Este programa Opción de Vida es patrocinado por las empresas que ustedes están viendo en este momento en pantalla y de las que muy seguramente hacen parte. Aprovecho entonces para hacer un agradecimiento muy especial a todas estas empresas por su compromiso con todas las comunidades desde hace ya tanto tiempo. Antes de dar inicio con el tema entonces que nos convoca, quiero agradecerles por aceptar esta invitación y quiero contarles también que el programa Opción de Vida es un programa que se desarrolla hace alrededor de 20 años en el Oriente Antioqueño y que busca con estos espacios de formación psicosocial y con formación también en diferentes artes y oficios mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias. Quiero, por otro lado, también contarles que el tema que vamos a ver el día de hoy, que les recuerdo entonces que se va a denominar dispositivos móviles, habilidades sociales y confinamiento, es un tema que fue elegido y fue construido para dar respuesta a una necesidad que ha estado siendo manifestada por diferentes personas que hacen parte del programa Opción de Vida y que esperamos que también sea de mucha utilidad para todos ustedes. Antes de continuar entonces, les cuento que debido a que esta plataforma no permite tener una comunicación bilateral, las preguntas, observaciones, experiencias que ustedes vayan teniendo pueden irlas dejando en el chat y de esta forma, apoyándome también en mi equipo de trabajo, estas preguntas las vamos a responder una vez que finalicemos con el tema, ¿les parece? Entonces, ahora sí retomando, les cuento que en mi cercanía con todas estas personas de las comunidades con las que yo trabajo día a día, me he encontrado historias similares de madres preocupadas por la experiencia que están teniendo sus hijos con estos dispositivos móviles, especialmente con el celular, y también he atendido casos de personas que atribuyen sus dificultades de pareja al uso excesivo del celular. Si nosotros reflexionamos un poco, hoy en día nos sorprendemos de las habilidades casi innatas que los menores de 5 años tienen para manejar tablets, celulares, videojuegos, pero creo que muy pocas veces nos percatamos o nos sorprendemos de las dificultades que estos mismos menores están teniendo en la adquisición de habilidades sociales, por ejemplo, en la capacidad para soportar y para resolver problemas cotidianos, en la falta de concentración, de atención, en la falta de creatividad al momento de jugar y muchas veces hasta en la capacidad de manejar el aburrimiento. En las relaciones de pareja, por ejemplo, también me he encontrado situaciones relacionadas, por ejemplo, con el apego a dispositivos móviles
específicamente casos de pareja que están a punto de terminar su relación a causa de una desconexión emocional y física debido a que uno o ambos miembros de la pareja pasan un tiempo excesivo en el celular. También recibo con mucha frecuencia casos de personas que padecen, y digo padecen porque esta palabra lo que significa es experimentar algo que causa un dolor físico y emocional, y los celos realmente causan ese dolor. Muchas veces estos celos se intensifican al usar el celular para tratar de encontrar algo, revisando el celular de la pareja, sus llamadas y hasta sus redes sociales. No sé si hasta el momento, con esto que les he venido contando, ustedes se sientan identificados, pero realmente quiero decirles que estas situaciones pueden estar estrechamente relacionadas con el apego a algún dispositivo móvil y especialmente con la influencia que tienen en la adquisición y en el manejo de las habilidades sociales. En este sentido, entonces, lo que hablaremos durante este rato tiene que ver principalmente con los efectos que puede traer el uso excesivo de los dispositivos móviles en la adquisición y en el uso de las habilidades sociales, y cómo esto a su vez puede ocasionar dificultades en el desarrollo socioemocional de nuestros hijos y muchas veces también en nuestras relaciones de pareja. Para esto entonces, para poder desarrollar el tema que vamos a abordar hoy, vamos a desglosar un poco estos dos elementos principales que son entonces los que componen este taller. Uno de ellos es el concepto de dispositivos móviles y el otro el de habilidades sociales. Para empezar entonces, vamos a definir qué son los dispositivos móviles. Como pueden ver en pantalla, un dispositivo móvil se puede definir básicamente como un aparato que es de un tamaño pequeño, que tiene una capacidad de procesamiento, que tiene una conexión normalmente a una red de internet y que tiene una memoria que siempre pues va a ser limitada. Este dispositivo o estos dispositivos han sido diseñados específicamente para una función que es comunicar, ¿no es cierto? Pero hoy en día vemos cómo estos dispositivos pueden llevar a cabo otras funciones como conectarse y navegar a través de Internet, como tomar fotografías, videos, reproducir música, imágenes e incluso mantenernos al tanto de estas tareas que debemos realizar a diario gracias a la agenda que normalmente viene integrada en la mayoría de estos aparatos. Básicamente, este dispositivo ha modificado y ha mejorado nuestras comunicaciones y hasta nuestra productividad, porque sabemos que para muchos el celular es una herramienta básica de trabajo y en pandemia, por ejemplo, estos dispositivos nos han permitido seguir trabajando, seguir estudiando y hasta seguir socializando. Seguramente, llegados a este punto, todos coincidimos en que los dispositivos móviles nos han hecho la vida mucho más fácil en muchos sentidos. Sin embargo, en la actualidad, si uno se sienta a observar las interacciones en un bar, en un parque, podemos notar una hiperconectividad, es decir, un exceso de conectividad virtual que básicamente lo que está haciendo es desconectarnos afectivamente de las personas con quien realmente estamos. ¿Cuántas veces hemos observado, por ejemplo, parejas, amigos y hasta familias enteras ensimismadas controlando sus mensajes de WhatsApp y viendo imágenes en Instagram? Yo creo que esta escena es más familiar de lo que quisiéramos. Y digamos que llegados a este punto, puede que se estén preguntando entonces qué es lo que hace que todos estos dispositivos sean tan atractivos. Básicamente, lo que vamos a ver es que los dispositivos móviles, bien sea un celular, una tablet, un computador, un videojuego, la misma televisión y las mismas redes sociales, fueron diseñadas para ser adictivas. Fueron creadas para generar en nuestra mente un sentimiento de bienestar. Y para entender mejor cómo llegamos a esto, es necesario también entender qué pasa en nuestro cerebro, qué reacciones hay en nuestro cerebro en relación a todos estos dispositivos móviles. Resulta que cada vez que una persona, por ejemplo, tiene relaciones sexuales, cada vez que una persona ve pornografía, consume alguna droga, bueno, no sé, cocaína, heroína, juega algún videojuego o incluso algo más sencillo como tener una buena comida con los amigos, experimenta placer. Y resulta que el placer está regulado por nuestro cerebro, por nuestras hormonas,
pero principalmente por una de ellas, que es la dopamina. Aquí, al saber esto que les estoy contando, todo va adquiriendo un poco más de sentido, ya que indudablemente el hacer uso de los dispositivos móviles sí nos genera placer y sí nos genera una sensación de bienestar. Entonces, cuando nuestros hijos nos hacen comentarios de que disfrutan estar en el Xbox, de que disfrutan estar muchas horas seguidas en el Play, pues realmente esto es verdad, porque ya sabemos que la dopamina hace que nosotros experimentemos esa sensación de bienestar, de gusto y de placer. Incluso aquí recordando, hace algunos años, el cofundador de Facebook reconoció en un evento médico que crearon Facebook para generar adictos, para explotar básicamente una herramienta de la vulnerabilidad humana. ¿Por qué digo esto? Porque nada activa mejor al ser humano, nada motiva más al ser humano que sentirnos queridos, que sentirnos apreciados, que ver que a las demás personas les importan nuestras cosas. Al estar hablando básicamente de dispositivos móviles, sabemos que todas estas herramientas fueron creadas en un primer momento para hacer nuestra vida más eficiente y para que nos comuniquemos mejor. De hecho, hoy en día siguen siendo excelentes herramientas, pero también hoy en día vemos como a los grandes programadores, a los grandes creadores de todos estos dispositivos móviles, no les importa la educación de nuestros hijos. A ellos no les importa si están 12 horas pegados jugando un videojuego o si pasan el día entero en alguna red social. Incluso como dato curioso y muy diciente además, les cuento que muchos de estos programadores llevan a sus hijos a escuelas donde no hay internet, donde no hay pantallas, no está permitido ingresar a ninguna red social. Y esto lo hacen porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos, por ejemplo, el caso de Steve Jobs, que es el cofundador y presidente de Apple. Él, por ejemplo, en su casa no permitía que sus hijos usaran el celular o usaran la tablet. Entonces, ahí les dejo también como para que vayan dimensionando la influencia o digamos las consecuencias que tiene el uso de los dispositivos móviles. Perdón. Por otro lado, entonces, hablando de este tipo de dispositivos y de las consecuencias que tienen en el cerebro, es necesario también hablar de la atención. La atención básicamente es considerada como la ventana al mundo exterior. Y no sé si se hayan hecho esta pregunta antes, pero ¿qué queremos nosotros en cuanto a la atención, digamos, de nuestros hijos, cierto? Vamos a hacernos una pregunta antes de responder esta. ¿Con qué creen ustedes que se activa la atención principalmente? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahí les dejo para que se vayan respondiendo, ¿cierto? Resulta que la atención se activa principalmente, espérenme que no me quieren pasar acá, listo, ahora sí. La atención se activa principalmente por tres cosas: el sonido, la luz y el movimiento, ¿cierto? En el caso ahora sí de los más pequeños, por ejemplo, ¿qué queremos nosotros en cuanto a su atención? Yo creo que todos coincidimos en querer que cuando se vayan haciendo mayores, es decir, cuando tengan 4, 5, 6 años, sean capaces de prestar atención a objetos que están inmóviles, a objetos no luminosos, a un profesor, por ejemplo. ¿Y qué sucede si yo a ese bebé de 2, 3, 4, 5 años le doy un celular? ¿Qué es un celular? Un celular es luz, es sonido y es movimiento. Y resulta que el cerebro funciona con un mecanismo que se llama o lo usas o lo pierdes. ¿Quién de los que está acá conectado conmigo tiene más memoria que antes cuando nos aprendíamos los números de contacto de todas las personas que conocíamos? Yo creo que nadie, ¿cierto? Lo mismo pasa entonces con la atención. Cuanto más la estimulo con una herramienta exterior, que en este caso es algún tipo de dispositivo móvil, peor va a funcionar en mi cerebro. Por eso cada vez que nos encontramos con problemas de aprendizaje, suelen estar relacionados con el tema de la atención, ¿cierto?
Y esto a su vez va a traer que haya dificultades también en el relacionamiento interpersonal de los niños, lo que nos lleva entonces a que hablemos del segundo concepto que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar entonces de las habilidades sociales. Desde el nacimiento, nosotros pertenecemos a un grupo social o a varios grupos sociales. Por ejemplo, la familia, los amigos, el colegio, algún grupo de pronto en el que yo esté artístico, qué sé yo. Y dentro de estos grupos lo que se producen son relaciones sociales, pero acá debemos tener mucho cuidado porque resulta que no siempre estas relaciones sociales son satisfactorias. Y es aquí donde adquiere importancia lo que significan las habilidades sociales. Como ustedes pueden ver en pantalla, entonces, ¿cómo podemos definir y por qué son tan importantes las habilidades sociales? Una definición muy sencilla de las habilidades sociales es que son una serie de conductas necesarias para interactuar y para relacionarse con los demás. Y pueden ver en pantalla también que está subrayadito y dice que ese relacionarse con los demás sea de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Es decir, que esto es lo que realmente nos va a permitir las habilidades sociales, que esas relaciones, aparte de simplemente instaurarlas, sean satisfactorias y efectivas. Listo. Llegados a este punto, quiero también hacerles una aclaración y es que es importante entender que estas habilidades sociales no tienen una relación definitiva con ser sociable o con tener muchos amigos, ya que nosotros podemos tener, digamos, una cantidad de personas, hablar fácilmente con las personas que nos rodean, pero contar solo con algunas habilidades sociales y que necesitemos de desarrollar otras. Entonces, una cosa no tiene por qué ser completamente definitiva para yo instaurar esas relaciones interpersonales, ¿cierto? Para que entendamos entonces un poco mejor cuáles son las habilidades sociales que existen, vamos a ver solo algunas que son las más básicas, ¿cierto? Las que ven en pantalla, digamos que son las más básicas porque son las primeras en adquirirse en los primeros años de vida y vemos entonces habilidades como saber iniciar un diálogo, como saber mantener una conversación, saber escuchar activamente, formular preguntas, presentarnos a nosotros mismos e incluso habilidades tan sencillas como dar las gracias que a muchas personas les cuesta, ¿cierto? Para adquirir la mayoría de estas habilidades es necesario tener un adecuado proceso de atención. Si vemos, por ejemplo, saber escuchar activamente requiere obligatoriamente que yo esté atento. Para mantener una conversación también tengo que reconocer y atender a lo que la otra persona me está diciendo. Entonces vemos cómo estas habilidades, aunque son, digamos, de las más sencillas y las primeras en adquirirse, son las que nos van a facilitar también ir adquiriendo otras habilidades que son un poco más complejas, como estas que ustedes ven en pantalla, que son, por ejemplo, pedir ayuda, pedir disculpas, dar y seguir instrucciones, afrontar el enfado de las demás personas es importantísimo y otras mucho más complejas como lograr autocontrolarnos. ¿Por qué estas habilidades son más complejas? Básicamente es porque aparte de esa atención requieren que nosotros desarrollemos la empatía y el conocimiento de nosotros mismos. Como pueden ver, todas estas habilidades son importantes para lograr establecer y sobre todo sostener relaciones satisfactorias. Además, estas habilidades nos van a servir también para defender derechos propios y de las demás personas. Aquí son útiles, por ejemplo, habilidades sociales como saber plantear un reclamo o una queja. Nos sirven también para expresar sentimientos, deseos, opiniones, para atender puntos de vista de otras personas. Nos sirven también para lograr nuestros objetivos. Aquí esto puede sonar como muy difícil, pero realmente existen habilidades sociales como la negociación y la persuasión, por ejemplo, que nos van a permitir lograr eso que nos estamos proponiendo. Las habilidades sociales tienen estos que les acabo de mencionar y muchísimos más beneficios. Sin embargo, lastimosamente, en pandemia, con todo el tema del confinamiento, de que nos aislamos, de que de pronto caímos en una individualidad, venimos observando cómo el desarrollo y el uso de estas habilidades se ha reducido.
Y esto pues lo que ha hecho es que nos ha traído no solo dificultades en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, sino que también nos ha traído dificultades a nivel personal por esa individualidad de la que les hablaba, en la que hemos caído gracias a la elección de pasar muchísimo más tiempo con el celular, que es como si tuviéramos realmente una relación con el celular en lugar de una relación con las personas con quienes supuestamente elegimos compartir nuestra vida. Ahora, vamos como por lo que más nos interesa saber, ¿cierto? Y es cómo sé si yo tengo un apego al celular. Nosotros hasta este punto hemos descrito qué son las habilidades sociales, hemos descrito también qué son los dispositivos móviles y sobre todo pues como qué es lo que ocasiona en nuestro cerebro. Sin embargo, no hemos definido cuándo el uso de estos dispositivos se convierte en un problema, ¿cierto? Aunque hasta el momento no se haya reconocido la adicción a Internet o al celular en los sistemas de clasificación de enfermedades mentales, cada vez hay más personas que buscan un tratamiento psicológico porque tienen la percepción de perder el control ante su teléfono, ante el Xbox, ante el Play. Y básicamente lo que están experimentando es que se sienten dependientes de este aparato, ¿cierto? Pero aunque no haya una clasificación como tal para el uso excesivo del celular, sí existe un nombre para referirse a la conducta de no poder separarse de él. Y ese término es la nomofobia. No sé si ustedes alguna vez la hayan escuchado mencionar. Esta palabra lo que significa es no mobile phone phobia, es decir, la fobia a no tener el celular a la mano, a no tener el celular todo el tiempo conmigo. Para que entendamos un poco mejor este concepto, hay personas que se llevan el celular al baño. Hay personas que lo llevan en la ropa mientras hacen, por ejemplo, la limpieza de la casa o lo tienen en la cocina mientras cocinan, valga la redundancia, por si alguien los llama, ¿cierto? Este es un punto de partida para comenzar a identificar un posible apego al celular. En cuanto a este término, entonces, la nomofobia básicamente se manifiesta de dos variantes. Primero, la fobia a no tener el celular cerca y segundo, el miedo a que se le acabe la batería antes de que lleguemos a la casa. Y digamos que en esta segunda variante también se incluiría el miedo a no tener señal, ¿cierto? Por otro lado, como ustedes ven entonces en pantalla, es muy común que las personas que abusan de este tipo de dispositivos móviles, es decir, que lo usan en exceso, que están pasando muchísimo tiempo con él, no logren reconocer como un problema el uso excesivo de estos dispositivos móviles. Básicamente lo que pasa es que no hay una conciencia colectiva de que usar estos aparatos sea un problema. Yo me pregunto acá si de pronto ustedes han reconocido, por ejemplo, que están pasando mucho más tiempo del que deben con estos dispositivos y me pregunto si habiéndolo hecho consciente, por ejemplo, han buscado ayuda o les ha cuestionado este hecho. Entonces, ahí les dejo también como esa pregunta. Segundo, otra de las cosas que puede pasar en las personas que están abusando de este tipo de dispositivos es que suelen experimentar un miedo a perderse algo de lo que está pasando en las redes sociales. La persona lo que siente es una necesidad casi compulsiva de entrar continuamente a páginas como Facebook, como Instagram. En estos momentos, incluso el mismo WhatsApp se convirtió en una manera de pasar el tiempo increíble porque todo el mundo está subiendo estados. Y esta conducta, déjenme decirles que es mucho más frecuente en adolescentes y jóvenes. Y como dato curioso o importante, es muy común también que las personas que tienen más necesidades sociales insatisfechas sean las que más consultan las redes sociales, las que tienen mayor miedo a perderse eso que puede estar pasando. Perdón. Bueno, tercera cosita importante y es que este tipo de personas experimentan la llamada vibración fantasma. Esto también es conocido como la llamada fantasma y básicamente lo que significa es que la persona tiene una sensación de que el celular vibra o suena cuando en realidad no lo está haciendo. En las personas, digamos, con una dependencia más marcada, es una situación muy habitual debido a que estas personas tienden a mantenerse hipervigilantes
Y esta hipervigilancia, obviamente estando o invirtiendo toda su energía en mirar si está llegando alguna notificación, si los están llamando, puede generar muchas veces ansiedad o incluso un desgaste emocional tremendo. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? Recuerden que si van teniendo alguna dudita, alguna pregunta, nos la pueden ir dejando en el chat. ¿Listo? Bueno, ahora entonces, para comprender mejor las dificultades que se pueden presentar en los niños, vamos a respondernos entonces cómo relacionamos el uso de los dispositivos móviles y las habilidades sociales en este grupo poblacional de los más chiquitos, ¿cierto? De los menores. Las habilidades sociales básicamente se adquieren a través del aprendizaje, es decir, que no son innatas, nosotros no nacemos con ellas. Los niños y las niñas desde el nacimiento aprenden a relacionarse con las demás personas y es en esa relación que se adquieren estas habilidades sociales. En este punto entonces es donde adquiere importancia el uso excesivo y sobre todo prematuro de los dispositivos móviles, ya que estos dispositivos móviles lo que hacen es reducir la interacción que estos chicos pueden tener con otras personas. Yo sé que el tema de la edad en la que es prudente que los niños accedan o hagan uso de los dispositivos móviles puede ser un punto controversial, porque yo sé que la mayoría de ustedes, aún teniendo chicos muy pequeños, pues ya dejaron que ellos accedieran a estos dispositivos móviles. Sin embargo, los expertos, los especialistas advierten que estos aparatos no son adecuados para los menores de 3 años, ya que como lo he mencionado anteriormente, el uso prematuro de estos dispositivos puede interferir con el desarrollo de las habilidades sociales como la empatía y la resolución de problemas que normalmente, si ustedes se dan cuenta, se desarrollan o se obtienen es mediante la exploración, mediante el juego y mediante la interacción con otros niños. Incluso existen, digamos, varios estudios que muestran que pueden afectar el desarrollo social y emocional de los niños y sobre todo que se puede afectar esto cuando se les permite que hagan uso de los dispositivos móviles para calmar un llanto o para calmar una pataleta. Probablemente y llegados pues como a este punto, muchos de ustedes puede que hayan visto en los dispositivos móviles una manera de calmar a sus hijos, pero resulta que el uso inadecuado de estos aparatos puede llevar a una, como lo denominamos, mala regulación emocional del niño. Por ejemplo, si un niño está intranquilo, está enojado y los papás lo calman pasándole el celular, ¿qué será que le estamos mostrando? ¿Qué será que les estamos enseñando? Básicamente, a mi parecer, le estamos enseñando que para calmarse requiere de un elemento que es externo, lo que va a hacer que estos chicos puedan llegar a ser niños que no son capaces de regular sus emociones y que por ende pueden llegar a ser niños muy impulsivos. ¿Qué sería mejor entonces? Pues en primer lugar es importante resaltar y es importante que como padres o adultos a cargo de estos chicos, no tienen que ser nuestros hijos, puede ser un hermanito menor, nuestro sobrino, ¿cierto? Pero es importante que como padres o adultos a cargo o responsables de estos niños evaluemos nuestro apego a los dispositivos móviles. ¿Por qué esto es importante? Porque los niños necesitan padres atentos, necesitan padres que realmente dediquen ese tiempo a sus hijos, no necesitan un adulto al lado, pero con la mirada y con la atención puesta en un dispositivo tecnológico. Y esto está ligado directamente a la construcción de una buena autoestima. Desde que somos niños, yo creo que todos necesitamos de la mirada, de la aprobación, de la estima de un adulto significativo. Y si esto no sucede, pues ellos van a asimilar y van a aprender que el desinterés y la falta de atención es normal en quienes nos aman. Y pues yo creo que no queremos transmitir ese mensaje, ¿cierto? Bueno, espérenme un momentico, qué pena. Yo tomo agüita. Bueno, a partir de lo anterior entonces, yo creo que podemos ir viendo la importancia de reconocer el valor de las habilidades sociales.
ya que estas habilidades sociales están directamente relacionadas con el autoconcepto y con la autoestima. Y estas habilidades a su vez pues van a ser cruciales para el desempeño que posteriormente, ya como adultos, estos hijos de nosotros pues vayan a tener en el entorno social y en sus relaciones interpersonales. ¿Qué pasa entonces cuando los niños, al pasar muchísimo tiempo en los dispositivos móviles, descuidan la interacción con otras personas? Vamos a mencionar, digamos, las situaciones que en mi experiencia, no solo con los grupos que tengo de opción de vida, sino también que recibo en el consultorio, pues son como más comunes. Listo. Entonces, en primer lugar, como lo mencioné anteriormente, pueden aparecer problemas de atención y en casos más graves de aprendizaje. Ya lo vimos por qué, porque tiene una influencia directa en lo que es el proceso cognitivo de la atención, ¿cierto? En un segundo momento pueden aparecer dificultades en la construcción de la autoestima de estos chicos. Ustedes saben que los niños y las niñas con pocas habilidades sociales suelen tener problemas para desenvolverse en su entorno social y esto puede hacer que ellos crean que es por culpa de ellos. A partir de esto, ¿qué pasa entonces? Que esta vivencia puede hacer que ellos desarrollen una imagen negativa de sí mismos. Entonces, mire este tema, cómo también está ligado al tema de la autoestima. Tercero, que puede pasar, y es que pueden tener dificultades para expresar deseos y para expresar opiniones. Los niños que no cuentan con habilidades sociales probablemente van a tener muchas más dificultades para expresar lo que sienten y para expresar lo que opinan. Es muy común en las personas que tienen esta dificultad en específica encontrar niños entonces que al no contar con estas habilidades sociales recurren al llamado berrinche o a la llamada pataleta y lo hacen como una forma de expresar opiniones o peticiones. Antes de reprochar, digamos, esa pataleta y ese berrinche, preguntémonos entonces si el niño tiene otros recursos adicionales desarrollados para pedir, para expresar su malestar de una manera diferente. Listo. Cuarto, y último, digamos, dificultad que es de las más comunes que recibo y es la dificultad para relacionarse con los demás. ¿Qué pasa acá? Que la falta de habilidades sociales puede llevar a que el niño sufra de una timidez excesiva. O digamos que aunque se cuente con la simpatía y con la espontaneidad para acercarse a otro niño, se pueden presentar dificultades para ser amiguitos. ¿Y por qué se presentan estas dificultades? Porque no se cuenta con habilidades sociales como la empatía, como la cooperación y como la comunicación. Y en esta última sabemos entonces que cuando hablamos de comunicación también se debe incluir el saber escuchar. Y ya lo vimos anteriormente, que son habilidades sociales de las más básicas, pero de las más importantes al momento de que queramos que nuestras relaciones sean satisfactorias. Listo. ¿Qué podemos hacer entonces en relación a esto con nuestros hijos? Algunas recomendaciones que digamos que podemos asumir y que espero que sean de utilidad para todos ustedes son entonces estas que aparecen en pantalla. En primer lugar, cuidar en todo momento de la autoestima de nuestros hijos, cuidar ese amor que deben tener ellos por ellos mismos, valga la redundancia, ¿cierto? En un segundo momento, que no se nos olvide que otra de las cosas más importantes es que nosotros debemos ser consecuentes y dar ejemplo. Dar ejemplo en cuanto a qué, en cuanto a nuestra interacción con las tecnologías. No podemos pretender que nuestros hijos hagan un uso adecuado o moderado de los dispositivos móviles si el celular es lo primero y lo último que yo veo en el día. Hay personas que digamos que lo hacen y lo hacen de una manera moderada, pero hay otras que sabemos que tienen un problema de apego o de uso excesivo del celular. Listo. Tercer recomendación es que fomentemos en todo momento la capacidad de escucha y de entender a los demás en estos chicos que tenemos a cargo. Darle un lugar a la otra persona al escucharlo hace que nosotros reconozcamos que existe un otro con el que es posible relacionarme. Entonces, el tema de escuchar y de entender a los demás, que también está muy ligado al tema de la empatía, es otro aspecto fundamental para que desarrollemos estas habilidades sociales en los chiquitos. Por otro lado,
también es importante dotarlos de un ambiente que sea rico en relaciones y animarlos a que participen de diferentes grupos. Acá digamos que es necesario hacer la observación de que es invitarlos a participar de los grupos, pero sin saturarlos, porque a veces también conocemos papás que quieren meter a los hijos en cuanto actividad aparezca, pero por el solo hecho de mantenerlos ocupados. Listo. Y más específicamente, digamos ya con el uso de los dispositivos móviles, es recomendable tener presentes 3 puntos básicamente. Primero, que lo ven entonces en pantalla, y es que tengamos presente que los límites siempre serán importantes. Vamos a partir entonces de acá. ¿Cómo así que los límites son importantes? Son ustedes como adultos los que definen el tiempo que sus hijos pasan en el celular. El solo hecho de definir esto está marcando un límite, entonces partamos de ahí, listo. Por otro lado, que también es algo que les digo mucho a los padres, y es que permitan que sus hijos se aburran. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero la aburrición propicia la creatividad. No sé si a ustedes, al igual que a mí, cuando estaban pequeños, le tocó, por ejemplo, jugar con una caja. En la casa compraban una nevera, compraban una estufa, bueno, algún electrodoméstico, quedaba esa caja por ahí sueltica, y esa caja, precisamente por esa aburrición o por no tener otro tipo de dispositivos que nos robaran la atención, podía convertirse en lo que nosotros quisiéramos. Podía convertirse en un castillo, en una nave espacial. Bueno, ya más o menos ustedes, yo creo que también pudieron tener la experiencia. Entonces, qué bueno que entendamos que la aburrición, perdón, no es mala. La aburrición, si la sabemos interpretar y sabemos hacer buen uso de ella, puede propiciar enormemente lo que es la creatividad. Y por último, que es igual de importante que todo lo que hemos mencionado hasta el momento, y es que entendamos que con los dispositivos móviles y especialmente con los más pequeñitos, debemos tener siempre una supervisión constante. ¿Qué podemos hacer entonces para poder supervisar el uso de estos dispositivos en nuestros hijos? Podemos mantenernos cerca de ellos cuando utilicen aparatos tecnológicos, podemos incluso hacer uso de aplicaciones que permiten controlar el tiempo y hasta el acceso a ciertas páginas en los niños, es decir, que hay unas páginas que nosotros podemos delimitar para que solo accedan a ellas, y digamos ya dependiendo de la edad que tengan los chicos, pensar también en acompañarlos en temas relacionados como el ciberbullying y todos los peligros que sabemos que existen en las redes sociales y al hacer uso de estos dispositivos móviles. Listo. Yo les contaba ahorita que en esta experiencia que he tenido con los grupos es muy común encontrarme asesorías o demandas pues para las asesorías con temas relacionados con los hijos, pero también con el tema de pareja. Entonces, para ir, digamos, finalizando este espacio de formación que tenemos con ustedes, vamos a darle paso también a hablar un poco de esa dinámica de pareja y de este otro grupo poblacional que también puede tener diferentes dificultades en el manejo de las habilidades sociales en relación con los dispositivos móviles. Entonces, nueva pregunta, y es cómo se evidencia en las parejas este tipo de dificultades. En el caso de las parejas que tienen dificultades y las están asociando al apego o al uso excesivo del celular, es necesario y básicamente importante que primero evalúen la calidad de la relación que tienen actualmente, porque resulta que el celular, como muchos otros objetos, como muchas otras personas, puede convertirse en un elemento para evadir los temas críticos en una relación de pareja. Y sabemos que evadir solo nos permite que se acumulen esos problemas y que el malestar crezca. Entonces, eso es lo más importante y lo primero que debemos entender, ¿cierto? Una vez entendamos esto, sí podemos definir cuándo el celular se convierte en un problema para la pareja. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar la frecuencia de contacto con el objeto de la adicción, que en este caso entonces es el celular, y sobre todo la medida en que esa frecuencia está sustituyendo la calidad del diálogo y de la comunicación en la pareja. Cuando una o ambos miembros de la pareja tiene un apego importante al celular, lo que pasa es que parece que se da como una inversión en el orden de prioridades.
Antes, digamos que la prioridad era conversar con la pareja, la fantasía, la intimidad, el diálogo. Ahora es la pareja la que tiene que esperar a que la intimidad, la fantasía, el diálogo con el celular les cedan un espacio para ellos poder compartir. En este caso en particular, pues yo creo que debemos saber que algo no está bien. Incluso hablando como les cuento acá abiertamente de una experiencia. Alguna vez una chica se me acercó a contarme que en pleno acto sexual a su pareja le entró un mensaje de texto y esto hizo que él se desconectara inmediatamente y pues ella lo notó. Ustedes pensarán que este es un tema delicado. Sin embargo, les cuento que pueden pasar cosas hasta mucho peores. Y es que el uso excesivo del celular ha hecho que incluso se pierda el interés, el deseo por tener relaciones sexuales. ¿Por qué puede pasar esto? Porque las personas pueden terminar gratificando su deseo a través de un medio tecnológico. Sabemos que existen páginas pornográficas, que por una videollamada me puedo conectar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Existen también grupos de WhatsApp, incluso con contenido sexual. Entonces, esto pues también hace parte de muchos de los motivos de consulta que yo recibo y que si ven abiertamente tienen que ver como con este tema que estamos tratando hoy, ¿cierto? Otra dificultad, digamos que es muy recurrente en las parejas y que evidentemente está ligada al escaso uso de habilidades sociales, es lo que creo que fue en el año 2012, un diccionario australiano definió como phobing. Ahí lo pueden ver en pantalla, ¿cierto? Este término resulta de las palabras inglesas phone, que significa teléfono, y snobbing, que significa hacer un desprecio. ¿En qué consiste esta palabra o este término? Consiste en el acto de no prestar atención a las personas que nos acompañan. ¿Y por qué hacemos esto? Básicamente porque estamos constantemente conectados y mirando el celular u otros aparatos electrónicos. Con esto que les estoy contando, vemos entonces cómo antes, tras una pelea, él o ella se iban a dormir a otro cuarto o al sofá y listo. Pero ahora no. Ahora ambas personas que conforman esa pareja prefieren quedarse en la cama y simplemente sacar su celular. Este desplante es muchas veces peor, es muchas veces más fuerte, porque es básicamente como decirle a la pareja, me importa muy poco tu presencia, pues yo puedo divertirme con mi teléfono, chatear con mis amigos, ver videos, escuchar música, etcétera, ¿cierto? Y de esta forma, digamos que eso que comienza como una huida, básicamente con el tiempo se convierte en una costumbre. Como este caso que les acabo de mencionar, podemos encontrar muchas otras situaciones que debilitan las relaciones de pareja y que se convierten incluso en la razón definitiva para terminar con esa pareja. Podemos ver que todo trasciende a una dificultad mayor por falta de esas habilidades sociales que nos permitan abordar lo que nos gusta o lo que no nos está gustando a nivel de la pareja. Entonces, digamos que aquí la pregunta que me imagino que nos podemos hacer es qué habilidades sociales son importantes en una relación de pareja y que se están perdiendo al no tener un contacto con el otro, ¿cierto? Al perder también ese relacionamiento con el otro. En definitiva, en una relación de pareja vamos a necesitar de todas las habilidades sociales posibles. Sin embargo, habilidades sociales relacionadas con iniciar, con sostener, con terminar una conversación, con expresar asertivamente lo que pensamos y lo que sentimos, con saber decir que no, ¿cierto? También poner ese límite, con hacer peticiones de cambio o pedirle algún favor a la pareja, se han convertido en un dolor de cabeza para estas personas que están en una relación con el otro, ¿cierto? Y es que estas habilidades, aunque son de las más básicas, porque recuerden que ahorita las vimos al principio, implican un grado importante de empatía y de conexión con el otro, pero resulta que a causa del apego de los dispositivos móviles no estamos logrando esa conexión. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer entonces?
En un primer momento, quiero hacer claridad nuevamente a que un dispositivo móvil se convierte en un problema para la pareja, pero en la medida en que el vínculo entre ellos se encuentre lesionado de alguna manera. Y pues como lo hemos visto también cuando no se cuenta con las habilidades sociales necesarias para abordar como esos puntos de conflicto que se puedan presentar. Por otro lado, es necesario entender que las parejas también deben establecer límites y los límites significan definir qué está bien y qué no está bien en pareja. Hay algo que está supremamente claro y es que definitivamente la prioridad de la pareja debe ser el intercambio del afecto, el fortalecimiento de los vínculos, el apego, el compromiso. Y todas estas cosas necesitan obligatoriamente de una inversión de tiempo, de proximidad física, de proximidad psicológica. Pero si nosotros le dedicamos mucho más tiempo al celular o a otros dispositivos móviles que atender todas estas necesidades, pues hay que detenernos, ¿cierto? Hacer una pausa, hacer también una reflexión y sobre todo hacer un compromiso de cambiar eso que está pasando en pareja. En la mayoría de los casos, como pueden ver en pantalla, lo que está sucediendo es que las nuevas tecnologías están evidenciando un problema ya existente en las parejas y que antes se expresaba de otras maneras, pero ahora se está expresando a través del celular. Básicamente, entonces, lo que nos quiere decir esta última frase que tenemos en pantalla es que lo que el mundo digital está poniendo en evidencia son las dificultades para establecer vínculos saludables. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, recuerden que ahorita una vez finalice como con esta presentación, la idea es responder las preguntas que pues ahorita miraré como cuántas de ellas tenemos. ¿Listo? Para finalizar entonces, en conclusión o en resumen, vamos a apuntarle a ciertas cosas. Primero, las habilidades sociales requieren de interacción para poder desarrollarse. Una interacción que ya vimos entonces que no es posible si pasamos la mayor parte de nuestro tiempo conectados a algún dispositivo móvil, ¿cierto? Segundo, a pesar de lo que hemos visto como durante este ratico que estamos acá conectados, también quiero pedirles que no satanicemos estas herramientas tecnológicas. Estas herramientas son un avance que si nosotros, digamos, podemos ponerlas al servicio de lo que realmente son las finalidades humanas, pues no vamos a tener ningún tipo de problema. El peligro, ¿dónde está? En que no estamos haciendo un trabajo educativo para orientar a la población en cuanto a la manera racional en la que estos aparatos deben ser usados y también en las señales que debemos identificar como factores de alerta, de alerta que pueden ser peligrosos en cuanto a la posibilidad de desarrollar una adicción o un apego como a este tipo de dispositivos, ¿cierto? Y por último, que me parece importante cerrar con esto, y lo pueden ver en pantalla. Y es que recuerden que los inventos modernos surgen con la intención de facilitarnos la vida, no de perjudicar nuestras relaciones. Miren a su alrededor, valoren a las personas que tienen a su lado, porque los teléfonos y los demás aparatos electrónicos son sustituibles, pero la familia, la pareja y los amigos no lo son. Con esto entonces damos por terminado este espacio de formación. Yo espero que esto que compartimos hoy les sea útil a todos ustedes de alguna manera y que les sirva también para tener una mirada diferente frente a esas situaciones que son tan comunes y que pueden convertirse en el foco de diferentes dificultades. Ya lo vimos a nivel de nuestras relaciones con nuestros hijos, de la interacción entre ellos mismos, de la relación con la pareja. Y bueno, ya por último, entonces los invitamos a que se queden aquí conectados con nosotros y que por medio del chat vayamos revisando si tenemos pues como algunas preguntas y vamos a pasar entonces a responderlas. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y bueno, en un ratico entonces mediante el chat vamos a estar respondiendo las preguntas que nos hayan dejado. Mil y mil gracias y esperamos que nos podamos conectar en otra oportunidad.